¿Cuál es la diferencia entre un número escalar y un número vectorial? Una magnitud escalar es aquella que queda completamente determinada con un valor y se enuncia con un número y una unidad de medida. Y una magnitud vectorial es aquella que, además de un valor numérico y sus unidades, debemos especificar su dirección y sentido. Aquí algunos ejemplos de números escalares. Aquí algunos ejemplos de números vectoriales. La elección de usar un escalar o un vector para representar una magnitud física depende de la naturaleza de esta. Si estamos describiendo la temperatura de una habitación, la densidad de un cuerpo, su masa, necesitaremos representarlas mediante un número. Por el contrario, cuando trabajemos con magnitudes como la fuerza, la velocidad, la aceleración, el campo eléctrico, etc., emplearemos vectores. ¿Cómo se define un vector? En física se le llama un vector a un segmento de recta en el espacio que parte de un punto hacia otro, es decir, que tiene dirección y sentido. Estos vectores tienen como función expresar magnitudes vectoriales. Las características de un vector o los elementos que lo componen son tres: la dirección, el módulo o magnitud y el sentido. La dirección se refiere a la inclinación que posee el vector con respecto a un eje horizontal imaginario, con el cual forma un ángulo. El módulo o magnitud es la longitud o amplitud del vector o segmento recta. El módulo de un vector siempre es un número positivo o es cero. El sentido es la orientación del vector indicado por la cabeza de la flecha, es decir, desde el origen A hasta el extremo B. Existen dos métodos para la suma de vectores, que son el método algebraico y los métodos con geometría analítica. En el método algebraico, para sumar dos o más vectores, se suman sus respectivos componentes de cada vector. En el caso de dos vectores, la suma se realiza de la siguiente forma. Los métodos con geometría analítica son el método del triángulo, método del paralelogramo y el método del polígono. Las principales operaciones entre escalares y vectores son la adición de vectores y escalares, la cual consiste en sumar la magnitud al vector, la subtracción, la cual es la resta, y la multiplicación y división de vectores entre un escalar. Todas son solo la parte escalar del vector. Eso es lo único que interactúa con la magnitud escalar solamente. ¿Qué son los vectores unitarios en un sistema de coordenadas cartesianas? Un vector unitario puede emplearse para definir el sentido positivo de cualquier eje. Un vector unitario es aquel que tiene módulo 1. Por ejemplo, el vector y, que tiene como coordenadas 1, 1,0. Al calcular el módulo, sacando la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes, es decir, raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 0 al cuadrado, nos queda como resultado la raíz cuadrada de 1, que al final es 1, y efectivamente es un vector unitario, al igual que j. Para calcular un vector unitario a partir de otro vector que no es unitario, tenemos que dividir sus coordenadas por su módulo. En este caso, ocuparemos de ejemplo el vector u con coordenadas 5,4. Sacamos el módulo y nos resulta raíz de 41. Si dividimos las coordenadas 5,4 por raíz de 41, obtendremos un nuevo vector, cuyas coordenadas serán el cociente de 5,4 entre raíz de 41, es decir, el vector n es igual a 5 sobre raíz de 41,4 sobre raíz de 41. Realizamos las operaciones para sacar el módulo nuevamente y comprobamos si el módulo del vector n vale 1. Aquí vemos que efectivamente el vector n
es unitario y tiene la misma dirección y sentido que el vector u. Producto punto. Se trata de una forma de multiplicar vectores, también se le conoce como producto escalar, y el resultado refleja como la sombra o la reflexión de un vector sobre el otro. Se obtiene multiplicando las magnitudes de ambos vectores junto con el coseno del ángulo que los separa. Hay veces en que los vectores están expresados como coordenadas y en esos casos el resultado solo se obtiene multiplicando las coordenadas equivalentes de cada vector y luego sumándolas. Por ejemplo, en un vector 2D, en dos vectores 2D, se multiplicaría la parte x de uno por la parte x del otro y a eso se le sumaría la parte y multiplicado por la parte y del otro. En este primer ejemplo podemos observar que el ángulo que separa ambos vectores no existe, o más bien es equivalente a 0 radianes o grados. En estos casos, el resultado será solo la multiplicación de las magnitudes de los vectores, porque ambos apuntan hacia la misma dirección. En este nuevo ejemplo, el ángulo que separa los vectores es de 90 grados. Como es conocido, el coseno de 90 es equivalente a 0. Por lo tanto, el resultado de nuestro producto punto es 0. Y esto sucede en todos los vectores cuyo ángulo interior sea de 90 grados. Este ejemplo es ya más común. Lo que tenemos que hacer es multiplicar los componentes x y sumárselos a los componentes y. Sería menos 2 por 2 más 1 por menos 3. El resultado ya sería menos 7.